Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos. Hoy para hablar de la revelación de los Paradise Papers, que vuelve y abre el debate sobre los paraísos fiscales y la evasión de impuestos. Personajes como la reina Isabel o Shakira están en la extensa lista, hasta otros no tan famosos en el ámbito internacional, pero sí muy reputados en Colombia, como por ejemplo el exministro Gabriel Silva, presidente de la firma Global Education, en la que muchos padres han depositado los ahorros para asegurar la educación de sus hijos. ¿Qué significa que estas personas estén mencionadas en esta lista? ¿Qué pasa con los dineros depositados en sus cuentas offshore? Para ambientar la conversación sobre este tema, hemos hecho una pregunta más bien genérica, entendiendo que no es un tema del que mucha gente tenga conocimiento detallado. Nuestra pregunta el día de hoy es la siguiente, ustedes la van a ver en pantalla. A propósito de los Paradise Papers, ¿cuál es su postura frente a los impuestos? Opción A, pagarlos todos. Opción B, pagar, pero evitarlos. Opción C, no pagar. Nuestros invitados son Roberto Acosta, él es economista y abogado, asesor bursátil desde 1993, es vocero de la Red por la Justicia Tributaria. Está también con nosotros Juan Pablo Godoy Fajardo, es abogado de la Universidad Javeriana, expresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, expresidente de la Asociación Fiscal Internacional y socio fundador de Godoy y Hoyos Abogados. Nos acompaña además nuestro compañero Edmer Tobar, comunicador social periodista, con magíster en Economía Agraria de la Universidad Nacional y es editor del diario Portafolio. Y está con nosotros también Jorge Iván González, quien es doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es magíster en Economía de la Universidad de los Andes y es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana. Vamos a comenzar con las diferencias. Bueno, ni modo de trasladarles a ustedes la pregunta que les hago siempre a las personas en redes sociales, porque esta es una pregunta más como para quien no tiene tanto conocimiento de detalle como sí lo tienen ustedes. Yo lo primero que quiero plantearles es que me den su comentario sobre esto que conocimos este fin de semana y que pone a muchas personas nerviosas sobre qué estará pasando con mis ahorros y a otros tantos preguntándose, hay unos evasores fiscales de marca mayor más poderosos que los que estuvieron en Panama Papers, o qué es lo que está pasando. Roberto. Bueno, esta es la punta del iceberg de estructuras internacionales que representan zonas de distensión tributaria, zonas especiales a las que solo tienen acceso grandes capitales y millonarios. Alguien que tenga 10, 20 o 100 millones de pesos no tiene acceso a cuentas en paraísos fiscales, que repito, son zonas de distensión, en las que se arman estructuras societales o de sociedades para usar una capa de invisibilidad por cuenta de contribuyentes. Es decir, con esa capa de invisibilidad a través de sociedades offshore, esconden capital, no pagan impuestos y obviamente logran unos beneficios que el ciudadano a pie no tendría, a los cuales no tendría derecho. Esto es escandaloso en un mundo en donde la inequidad tributaria es rampante y más cuando el mismo presidente de la República está involucrado en esto tan penoso. Pero usted lo que está diciendo es que no hay manera de que una sola de esas personas que está en esa lista esté ahí de buena fe o esté tributando en Colombia. Yo creo que vamos todos a empezar, ahí tienen un pedacito bien malo. Ahí vamos a empezar a tener diferencias. Y mire, se los pongo de esta manera. No todos los que están con sociedades en paraísos fiscales son malhechores o son bandidos. Pero todos los bandidos sí tienen sociedades e instrumentos en paraísos fiscales para que la gente lo vaya digiriendo rápidamente. Esa es como una forma de explicar por qué aquí hay algo moralmente reprochable. Por juntarse con bandidos, es lo que usted dice. O estar en el mismo rancho de exacto. bandidos. Esa es una zona donde hay mucha gente de dudosa reputación. Juan Pablo Godoy. Pues no, yo creo que vamos a tener grandes diferencias con Roberto hasta ahora. Me parece que no hay que confundir el instrumento con el fin. Yo creo que los paraísos fiscales proveen instrumentos, pero evidentemente va a depender de cómo se utilizan esos instrumentos, si eso está bien o está mal. Este es un debate muy profundo, Claudia, que comenzó, por supuesto, hace año y medio con la divulgación del escándalo de los papeles de Panamá. Este es el segundo capítulo
Y en lo único en lo que estoy de acuerdo con Roberto es en que seguramente vendrán más, en que sí puede ser la punta del iceberg. Seguramente vamos a tener muchas diferencias en la forma de aproximarse al tema, pero yo lo que creo es que aquí no se pueden hacer generalizaciones, ni para satanizar el instrumento, ni para trivializarlo. Me parece importante que se investigue, que se llegue al fondo en los casos en los que resulta importante llegar al fondo, porque aquí lo que es verdaderamente preocupante es que, para ponerlo en términos gráficos, se está cubriendo con la misma cobija a muchas personas, y yo creo que hay hondísimas diferencias debajo de la cobija. Así como en algunos casos son instrumentos utilizados para manejar protocolos de familia o por razones de seguridad o por razones de otra índole, pueden servir para utilizar, obviamente, instrumentos para eludir recursos derivados del terrorismo o del narcotráfico, de manera que yo creo que no hay que confundir el instrumento con el fin. Sí, yo pienso exactamente lo mismo y estoy en desacuerdo con Roberto en el sentido de que esto lo que pasa es que es un paso adicional que se está dando porque el mundo le está cerrando el camino a la evasión de impuestos. Y efectivamente es una evasión de impuestos. Yo no sé si indudablemente hasta qué punto uno pueda considerar bandido a una persona que evada impuestos, como pasa en muchas cosas, a veces incluso en el caso interno, decir no pagué un impuesto sobre tal cosa, evadirlo a veces incluso sin conocer, pero en este caso lógicamente lo conocen. Si abren una cuenta pues en un paraíso fiscal es porque lo conocen y saben que reciben unos beneficios, pero lo que va el mundo es hacia cerrarle el paso a eso para que todo el mundo, los países que tienen una regulación financiera pues terminen haciendo que la gente, los nacionales, paguen esos impuestos. Y hacia allá vamos. Ya Europa está presionando, la OCDE está presionando, Estados Unidos, hay arreglos entre todos los países, entre muchos países del mundo, para compartir información y ese es un paso en el que se va avanzando y hasta allá vamos. Y por eso, incluso uno se pregunta, ¿de dónde acá si esto tenía? Desde 1800 y pico, o sea, tenía más de 150 años la fundación de la primera vez que se creó una sociedad de estas, solamente hasta ahora se venga a hacer esas denuncias. Sí se hacían denuncias, pero no con esa calidad de los nombres, incluso a veces los montos que se está haciendo ahora. Es porque hay un propósito mundial cerrándole el paso a eso. Es una investigación periodística, Exacto, porque ni siquiera los acuerdos entre países para tratar de transparentar esa información habían dado tantos resultados. O ustedes me corrigen ahorita. Jorge Iván González. Sí, yo creo que el instrumento ha sido más dañino que benéfico. Y creo que los paraísos fiscales se han convertido en un refugio que ha llevado a los países a bajar la tributación. Es que el paraíso fiscal es una especie de chantaje a los regímenes tributarios. Si usted me cobra impuestos, pues yo encuentro alguna salida en un paraíso fiscal. ¿Y por qué el siglo pasado no era tan importante? Pues porque la forma como han crecido los derivados financieros y las distintas formas de activos financieros hace que los paraísos fiscales sean una posibilidad muy atractiva para hacer operaciones internacionales y sobre todo para que las operaciones internacionales terminen libres de impuestos o pagando impuestos muy bajitos. Entonces yo creo que el balance para mí es que el paraíso fiscal es un instrumento hoy pernicioso y creo que el mundo tiene que combatir los paraísos fiscales. Yo no soy tan optimista, yo no creo que estemos avanzando de una manera acelerada hacia la reducción de los paraísos fiscales. Vamos a ver, antes de continuar con la conversación, Roberto, las respuestas que han dado las personas a través de nuestro sondeo de opinión en las redes sociales. Vamos a ver los resultados, no los puedo ver en este momento, si me van diciendo 47% dicen que hay que pagar todos los impuestos, 24% dice que hay que pagar pero evitarlos y el 29% dice que no hay que pagar impuestos. Hay 1.700 votos hasta el momento, un tema que ha sido bastante popular para los estándares de nuestra pregunta en las redes sociales. ¿Iba a decir algo? Sí, más que decir, ir precisando. Edner dice que evadir no es necesariamente ser bandido. Edner, sí, contundentemente sí.
evadir impuestos es ser bandido, es ser apropiarse de recursos de todos los colombianos, en el caso de nuestro país, y en eso yo creo que debemos ya dejar juicios timoratos y matices, Sí, pero porque no, se vuelve una yo especie dije, de tolerancia. No sé si ese sea el calificativo exacto. Ese es Ah, el bueno, hay calificativo que código usted le penal, da. de acuerdo, el código penal, si nos vamos a los tecnicismos, pero la idea no es confundir a la gente entiende que es un bandido. Pero si nos vamos a los tecnicismos, doctor Juan Pablo, sabemos que hay varios tipos penales detrás de la evasión, desde falsedad ideológica, falsedad material, falsedad por Sí. ocultamiento. Entonces, a lo que hoy es, dejemos los eufemismos. Pero no abrir una cuenta en el exterior no es un delito. No, perdón, aquí Entonces, estamos, no, diferenciemos dos cosas y eso es importante en el debate. Tener cuenta en el exterior la puede suscribir uno por cuestiones de día a día profesional, pero armar una sociedad, que es una entelequia jurídica en la cual usted puede obrar en cuerpo ajeno, eso sí tiene mucha más intencionalidad de evasión que la misma cuenta corriente o una cuenta de ahorros que usted tenga en el exterior. Armar una sociedad, doctor Juan Pablo, usted como asesor jurídico lo sabe, tiene el principal motivo, y usted hasta lo declaró ahorita, de seguridad. ¿Por qué seguridad? Esconderle el patrimonio al mono Jojoy en su momento, pero también terminar escondiéndoselo a la DIAN. Lo que pasa es que aquí estoy de acuerdo con el doctor Jorge Iván, aquí hay intereses gigantescos. Usted dice que es un instrumento y que no hay que satanizar el instrumento, doctor Juan Pablo. Lo que pasa es que este instrumento solo es para los ricos, esto no es para la gente del común. No, Entonces, cuando tampoco es estoy de acuerdo. absolutamente limitado para unos privilegiados que en última lo que hacen es esconder, pues no es un instrumento ni democrático ni que debamos permitir su expansión. Y para rematar, soy igual que el doctor Jorge Iván González, un poco escéptico de que aquí estemos avanzando. ¿Sabe por qué, Edner, el tema hoy es tan prolífico en información? Porque es que antes usted tenía que salir de las Islas Man o de las Islas Jersey con la maleta llena de papeles. Hoy día usted con una USB tiene millones de documentos y puede boletear por las redes o por el tema de la intranet a cualquier persona. Entonces, ahora esconderse es mucho más difícil. ¿Cuál es el buen propósito de hacer esas sociedades para tratar de no satanizarlas, que es lo que yo entiendo de la primera intervención que usted hizo? Juan Pues Pablo? Claudia, varias cosas. Yo, antes de contestar esa pregunta, una introducción. Yo lo que creo indudablemente es que el mundo está cambiando y el acceso a la información hoy en día pues es inmediato. En eso estoy de acuerdo con Roberto, es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con él. Indudablemente, pues estas son, digamos, posibilidades que han existido por años y que finalmente se han utilizado en mayor o menor medida, seguramente en algunos casos con propósitos bien intencionados, en algunos otros casos con propósitos mal intencionados. A propósito del primer campanazo de este tema que fue ocasionado por los escándalos, los papeles de Panamá, yo creo que todos tenemos que coincidir en que la simple utilización de una estructura per se no es, por supuesto, propia de un comportamiento ilícito. Porque si alguien utiliza una estructura y la declara en Colombia, pues no hay de por medio una evasión. Si repasamos un poco la lista de empresas vinculadas al escándalo de los papeles del paraíso, podremos encontrar empresas como Ecopetrol, empresas como EPM, empresas como Global Education, personajes, jefes de Estado, exministros de Estado, deportistas, Cantantes como Shakira. cantantes. Me parece que el análisis hay que hacerlo sobre bases de caso por caso. Uno se pregunta, y hay muchos de esos empresarios o muchas de esas empresas han hecho declaraciones públicas de por qué recurrieron a esa estructura. Entonces, evidentemente, vuelvo e insisto en que habrá que ver en cada caso en particular cuál fue el fin Pero me perseguido. gustaría que es el viéramos, fin bueno? que viéramos unos ejemplos de cuál es el fin bueno. Sí, porque O sea, todavía no hemos tenido respuesta de eso. Sí, es que el objetivo finalmente de todo esto es que tienen unos beneficios Tributarios, claro, exactamente. para Tienen unos evadir beneficios impuestos. tributarios. Mire, yo le pongo entonces el ejemplo a usted. Usted tiene su cuenta en un banco y en un cajero determinado, distinto a lo de su red, le cobran y en el otro no. ¿Usted para dónde se va? Usted puede que no, pero la mayoría de las personas se van para el que no le Usted cobran. puede que no le Igualito le pasa. Entonces al señor, hay un país donde en mi país no es prohibido. Pero aclaro esto, no es prohibido. Entonces tener una cuenta en el exterior la puedo sacar
declaro en Colombia, No, aquí- declaro en Hay Colombia, una premisa equivocada Sí, y es, no. Miguel, lo siguiente. Yo- Resulta yo- que en el cajero hay alternativas. El cajero gratuito de mi red, que en últimas me cobran en la tarifa Bueno, pero mensual, bueno, pero ya- y en la otra de la red externa que me cobra algo adicional. Ojo, en los impuestos, la ley impositiva, desde la Carta Magna eso- de hace 800 años, debe ser igual para todos. Aquí Claro. no es un cajero en el que me cobran un impuesto y otro cajero en el que me cobran otro impuesto. Claro, lo que Aquí pasa los es que ciudadanos usted- ante la Constitución somos iguales ante la ley. muchas veces y termina muchos- pagando doble impuesto Ah, en pero- el país allá pero- y en el país acá. En eso tiene razón. No, Eduardo. no, Si me permite. quiero ver un sí. ejemplo. Quiero Todos ver los un que ejemplo. quieran, todos los que Fíjese, quieran. con los Jorge Panama Papers, 25 billones estaban por fuera del régimen tributario. Claro, La DIAN sí. en 6 meses obtuvo por la sanción del 11% 2.8 billones de pesos. Y entonces uno dice, claro, hay una frontera ahí bastante grisosa. No, indudablemente, claro que la hay. Y entonces lo que tenemos es, llamémoslo así, gentes de bien, pues todos sabemos la lista de los Panama Papers, la lista de ahora de los Paraíso Papers. Claro. Entonces la tentación de no declarar y las facilidades para que usted no declare son tan evidentes y la falta de transparencia en la información internacional. Que Pero se No, acaba- yo le hago la a mí me pregunta hicieron de una otra pregunta que no forma. he podido contestar. Sí, y ya le voy a dar la Bien. palabra para que la conteste, pero les hago la pregunta de otra forma. Si la información fuera totalmente transparente, que Colombia supiera en dónde tiene su plata cada uno de los colombianos que tiene plata fuera del país, ¿estos perderían el incentivo de tener la plata fuera sí No, o sí? no, por Claro que supuesto que sí, no. por claro supuesto que no. sí. Entonces doctor tiene dos Navarro. preguntas para contestar. Perfecto. La primera, entonces, ¿en qué circunstancias se puede utilizar un instrumento de estos de forma legal, lícita? Un ejemplo. Alguien que quiere organizar su patrimonio de familia, que quiere garantizar la continuidad de los negocios de la empresa. Todos sabemos que las empresas familiares, que además son el inicio de muchas de las grandes empresas hoy en día, llegan hasta la segunda generación y después en la tercera se acaban. Entonces, un fundador de una empresa legítimamente puede decidir vincular las acciones de la empresa a una estructura en el exterior, a un trust, a una fundación de interés privado y someterlo a unas reglas de protocolo de familia. ¿Por qué no lo puedo Si hacer la- acá? Si las declara, No, pero, listo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo allá y porque en hacerlo acá? Colombia no hay regulación sobre fundaciones de interés privado. No, Esa es pero- una buena razón. No, pero La regulación sobre fundaciones de interés usted privado trae que una existe en fiduciaria, Panamá, podría hacerla. no, pero Y no un se pa- y logra el un mismo patrimonio objetivo. autónomo. No se logra el mismo objetivo. En últimas, usted lo pero puede Roberto, cuadrar ahí. si finalmente, claro, se puede hacer en Colombia Ah, bueno, con unas entonces sí se limitaciones. puede. No, pero con unas limitaciones. Porque es que evidentemente lo que ofrece una fundación de interés privado no lo ofrece una patrimonio autónomo en Colombia. Entonces, un momento. Entonces déjeme sería terminar. esconderla a través de una No, no, no. sociedad Yo no sin estoy ánimo de hablando de lucro. esconder. Estoy diciendo, si la gente utiliza la estructura y la declara, ¿dónde está lo ilícito? Es que el problema, el señor Santos no la tenía declarada. Ese es el bendito lío. Es que aquí olvidémonos de la... Además, si usted la tiene ¿Usted afuera está hablando del presidente Santos? del presidente Ok, Santos, muy bien. si no la tiene declarada, obviamente que está ya incurriendo en un delito porque las Por eso. declaraciones de renta son una declaración juramentada. Pero mire lo que dice Claudia. Claudia dice, si la estructura se utiliza y se declara, ¿dónde está la ilicitud? En ninguna parte. Donde está la ilicitud es en no declararlo. Y es Y que- los Claro, pero la países otra como pregunta Colombia son era- conscientes, para allá La voy, otra pregunta para allá voy. era esa, si uno tiene plata afuera, pero ahorita Colombia va a saber en dónde tiene uno el último peso o el último dólar o lo que sea, pues se pierde lo sexy de tener la plata No afuera. necesariamente, porque ¿No? de nuevo, Colombia, tanto como otros países, es consciente de que ha habido una tendencia a la diáspora de los capitales del exterior. Por lo que decía el doctor Jorge Iván González, para allá voy. terminamos siendo chantajeados por este tipo de No, paraísos no es un fiscales. tema de chantaje, no es un tema solamente de chantaje. A lo que voy simplemente es a que esto es un problema en el mundo. Finalmente la gente busca sacar, digamos, expatriar sus capitales por diversas razones. Y finalmente los países están preocupados por ver cómo los capitales regresan o cómo se reportan. está. Colombia hizo su experimento con la ley de normalización Claro. tributaria del año 2014. Y Una era amnistía tributaria. era el reconocimiento, pero pasó, ¿cómo le parece, Pero de doctor aquí en Roberto, adelante que siguen pagando. pasó por el sedazo de la Corte Constitucional? Sí, claro. Porque finalmente hubo una serie de consideraciones bien importantes. Es que la justicia transicional no solamente es para los victimarios, sino también para las víctimas. Juan Pablo, hagamos la pregunta al revés. ¿Qué pasaría si el mundo no tiene paraísos fiscales? Es buena ¿Qué pregunta. pasaría? Lo deseable es que seguramente si hubiera convenios de información tributaria bilaterales, globales, si hubiera
obviamente todo este tipo de medios de intercambio de información, pues finalmente seguramente habría una menor propensión a utilizarlos. En ciertos casos se utilizarían, en otros ciertos casos seguramente no se utilizarían. O sea, la Claro. propensión está definida por elementos diferenciadores de tarifas allá Claro. y tarifas acá. Claro que sí. Cuando usted tiene tarifas diferenciadoras, usted lo que busca es la menor tarifa. Claro. Eso se llama elusión. Igual Que lo que haga pasa con legal los o lo impuestos, haga ilegal. igual que eso pasa ya con empieza- las exportaciones. Usted busca un país donde le cobren menos arancel por ingresar sus productos. No, qué pena, pero el Eso es un ejemplo no es impuesto pertinente. también. No, qué pena, no. El ejemplo no es pertinente porque las exportaciones es buscar un comprador de lo que usted produce. Perfecto. Y conseguir compradores de lo que uno vende es bien difícil. Los impuestos sí es una obligación de ley constitucional. Ahí no hay Sí, pero ninguna Roberto, en ninguna discrecionalidad del parte de la contribuyente. Constitución dice que un empresario está obligado a pagar el mayor impuesto que se deriva del desarrollo de sus actividades. Acabó usted de confesar, dar la confesión de parte en la que está No. reconociendo que los empresarios, solo los empresarios, porque no es ciudadano a pie, sí puede Sí, escoger pero no. entre pagar poquito y pagar mucho. Ciudadanos Pero de a pie usted y también está empresarios. confesando otras cosas. Está confesando de que, de que entonces la gente, que lo que tiene que hacer es pagar aquí en Colombia Claro. cuando hay otras oportunidades, cuando usted tiene otras opciones. Y yo quiero dejar completamente claro, no estoy defendiendo ni mucho menos la evasión ni nada de eso. Yo lo que quiero aquí como periodista es el tema de la rigurosidad, que uno no se puede ensañar contra un listado y decir que hay 14 o 13,4 millones de personas evadiendo impuestos en el mundo, porque no todos los que están en ese listado están evadiendo impuestos. Buena parte de esos, no sé cuántos, ni poquitos o hartos, pero hay algunos que que tienen declarados esos ingresos y por consiguiente los tienen guardados en un país donde les cobra menos Y que impuestos. investiguen a los evasores y que los estoy, castiguen. estoy plenamente de En, acuerdo. en lo que haya acaba todo. de decir Edmer, cuando uno dice, bueno, están pagando impuestos allá, poquito, Ajá. pero están pagando impuestos acá también porque los tienen declarados acá. ¿Cuál es el chiste No, entonces? Claudia, Esa- vamos, no, vamos a hablar de doble Claudia, es un tributación. poco la Vamos a hablar de reacción doble contra la tributación. corona inglesa. ¿Cómo así que a mí me toca pagar aquí más impuestos y usted porque es reina y porque tiene unos asesores que le colocan la plata allá, paga menos impuestos? Exacto. Tarifas Hay un efectivas problema. diferenciadas. ¿Por qué los ricos logran pagar menos impuestos? El 1% de las personas más ricas de Colombia tienen únicamente que pagar sobre el 11% de sus ingresos, cuando la clase media tiene que pagar sobre una porcentaje mucho más alta de sus ingresos. Entonces, ¿por qué esa injusticia? Unas personas pueden encontrar paraísos fiscales que les permiten reducir la imposición hablando de Así que es. lo declararon, Sí. mientras que otros que no tenemos acceso a los paraísos fiscales nos toca pagar. O sea, Es los que que es tienen un la poco plata la- afuera la- solamente pagan sobre el 11% de lo que tienen afuera. No, es lo un que usted poquito está diferente, diciendo. Claudia. El problema es la doble tributación. Vamos a explicar un concepto porque me parece importante que la opinión pública tenga herramientas para poder conducir el debate. No se trata de que yo escoja dónde quiero pagar. En el mundo hay un fenómeno que se llama la doble imposición internacional. La doble imposición internacional es el resultado de, vamos a decir, el país que graba con base en el criterio de la residencia y el país que graba con base en el criterio de la fuente. Vamos a suponer que una empresa colombiana desarrolla actividades en el exterior. Por ser colombiana, tiene que tributar en Colombia sobre lo que se denomina su renta de fuente mundial, es decir, sobre la renta de fuente nacional y sobre la renta de fuente extranjera. Resulta que en el país donde desarrolla actividades también tributa sobre la renta de fuente territorial. Entonces, sobre una misma renta termina tributando doble vez. O sea, póngame el ejemplo con 100. Perfecto. Hay una de empresa $100. colombiana que tiene 100 de réditos derivados de una inversión fuera de Colombia. Gana 100. Y resulta que sobre esos 100 tiene que tributar en Colombia, porque en Colombia, por ser colombiana, tributa sobre lo que se gana en Colombia, pero también sobre lo que Y se gana gana afuera. y tributa más o menos cuánto. ¿No? En Colombia puede ser en este momento la tarifa del 75. 40%, no, ni hablemos de tarifa porque es mucho más que eso con estas sobretasas. Pero lo que quiero significar con ello es que tributa en Colombia y tributa en el país donde ganó. Entonces se presenta Por un el fenómeno. porcentaje que claro, tenga la ese tarifa de país. allá y la tarifa de acá. Si Colombia no tiene un convenio de doble imposición con ese país, hay una propensión a que se genere doble imposición internacional. Pero con la mayoría, con Estados Unidos, las Pero, personas naturales Roberto. firman el W8, donde le dice, señor Estados Unidos, yo soy colombiano, yo tengo allá mis inversiones, mis acciones, mis bonos, y por tanto yo a usted no le pago nada, gracias, soy exento, y aquí declaro eso,
y lo pago. Y puedo tener inversiones en Miami, en Nueva York, en cualquier ciudad norteamericana. ¿Por qué tienen que ir a Panamá? ¿Por qué tienen que ir a las Islas Man? Pero Por no una solo- sencilla no solo razón, Panamá, porque son una Roberto, especie de ralito Pero es que no hay que tributario, ir son muy un lejos. caguán Mire. El tributario. paraíso fiscal más grande del mundo se llama Estados Unidos. Qué bueno que usted lo esté diciendo. Por Allá supuesto que estuvo sí. en Delaware establecida Interbolsa. ¿Y qué terminó eso? En un gran desfalco para la nación. Detrás de estos paraísos Pero es que fiscales, estamos Juan Pablo, juntando dos también hay una cosas. falta de jurisdicción de la superintendencia financiera. Hablemos de Global Education. Miren, yo debo confesar, Mire, debe ser un yo discurso. quiero que hablemos de Global Sí. Education cuando regresemos Bueno, de la muy pausa, bien. porque además es un tema muy sensible para muchos padres de familia que nos pueden estar viendo. Ya volvemos con Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos conversando sobre los paraísos fiscales a propósito de los papeles del paraíso conocidos este fin de semana. Creo que a Juan Pablo le faltaba terminar un ejemplo porque quiero que pasemos a hablar inmediatamente de Global Education. Sí, estaba hablando de la doble imposición internacional y quiero terminar con otra cosa importante a la que Roberto se refirió. Entonces, finalmente, un empresario puede optar también en un momento determinado por escoger un vehículo de inversión. Si tiene un país que tiene una red limitada de convenios de imposición, de doble imposición como Colombia, que tiene 10 solamente en vigor, comenzamos a hacer tarde la tarea. Hasta Bolivia tiene más, y obviamente sin desmerecer ni mucho menos. Pero lo que quiero referirme es que a veces pueden ser instrumentos simple y llanamente de lo que se denomina planeación fiscal internacional. Y la planeación fiscal internacional no es un ilícito internacional, porque evidentemente, vuelvo y repito, las estructuras tienen por objeto en un momento determinado, en la medida en la cual se declaren, el ejercicio de lo que se denomina legítimamente las economías de opción. Un empresario, como un empleado, como un particular, no está obligado a pagar el mayor impuesto que se derive de sus réditos de la actividad económica, sino aquel que dentro del marco de la ley deba asumir. Si las economías de opción fueran un delito, yo, pues francamente, viviría atrás de los barrotes, porque parte de mi actividad profesional se desarrolla sobre la base de estudiar las posibilidades de los empresarios dentro del marco de la ley para que puedan tributar. Pero para terminar de cerrar el ejemplo, ¿por qué si una persona al declarar acá lo que tiene afuera tiene que pagar a las tasas impositivas de Colombia, sigue siendo un buen negocio que tenga la plata Porque se afuera? evita la doble imposición. Pero vamos a decir dos cosas importantes. Lo que quiero significar es Pero si las tiene los acá no paraísos tendría que pagar nada Claudia, pero afuera. es que los paraísos fiscales son una especie en vía de extinción. Hace unos años teníamos unas listas interminables. Hoy en día, ¿qué es un paraíso fiscal? Para que comencemos a hablar. Un paraíso fiscal es una jurisdicción que fundamentalmente permite el establecimiento de sociedades o vehículos de inversión con, por ejemplo, acciones al portador, que no participa en convenios de intercambio de información y que no establece un requisito de presencia sustancial. Eso es lo que es un paraíso fiscal. Y cada vez son menos porque todas las jurisdicciones celebran convenios para compartir información y para salir de la lista, porque evidentemente los paraísos fiscales pues, son los parias de la comunidad económica internacional y por eso están en desmonte. Entonces, distingamos lo que es tener un vehículo de inversión del exterior de lo que es tenerlo en un paraíso fiscal. Y no todos estos ilícitos están vinculados a inversiones en paraísos fiscales, sino a inversiones en, vamos a decir, centros financieros que no son paraísos fiscales. Suiza no es un paraíso fiscal. Evidentemente, no lo es. Panamá no está en la lista de paraísos fiscales de Colombia y seguramente nunca va a estar. Entre otras cosas, porque meter a Panamá en la lista de paraísos fiscales de Colombia es como pegarse un tiro en un pie. Y nos chantajeó con va a eso, ¿no? necesitar Recuerden que nos aplicó terminar. unas barreras arancelarias una vez la íbamos a declarar Entonces, paraíso fiscal. distingamos porque, Alcanzar, vuelvo y repito, paraíso fiscal de suyo es una especie en vía de extinción, cada vez son menos, porque los destinos o los centros financieros internacionales están cada vez participando más en convenios de intercambio de información y porque indudablemente eso hace, por supuesto, que salgan de la lista. Entonces son inversiones en centros financieros con un determinado propósito que es el que hay que entrar a revisar. Pero cerrando con mi punto, a veces puede ser simple y llanamente una estructuración como la de Ecopetrol, como la de las compañías de seguros, como la de empresas públicas de Medellín, con un fin lícito y además declaradas en Colombia. Bueno, de eso quiero que hablen quienes están en contra, porque pues Ecopetrol, que es la plata de los colombianos y la plata de los dineros públicos y EPM y todo eso, si tienen las cuentas afuera, ¿dónde está lo malo para el Claudia, país? el caso específico y digámoslo con ejemplos probados. Ecopetrol tiene hoy un banco en Suiza. ¿Qué hace una empresa petrolera fungiendo de banquero? ¿Cómo se llama el banco? Es el No es un banco banco. AG. Bueno, No es un una banco, estructura. una entidad financiera para reducción de riesgo. Perfecto, Roberto. listo. No confundamos A ver, tampoco lo que entonces, Ese es el AG. tema de la rigurosidad. Perdón, Yo no lo puedo entonces, llamar banco a una cosa que Perfecto, no es un no banco. puede ser correcto. un banco. A ver,
Porque eso suena muy bonito para los que nos están Es viendo. una entidad Sí. financiera y, ojo, funge como banco. El objeto social, el propósito es prestar dinero. ¿Cuál es el vehículo que armaron allá? Como a Reficar le tenían cerrados los cupos de crédito, lo que hizo Ecopetrol fue armar esta entidad financiera en Suiza para que excedentes de otras filiales terminaran en manos de Reficar y prestarle a Reficar. Esta entidad financiera o vehículo financiero, ¿sí? Ya que a ustedes les incomoda llamar banco a una entidad que funge como banco, este vehículo financiero no está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Claro, ¿por qué? Porque está offshore, está en Suiza. Ojo, a través de esta entidad pueden hacer cantidad de préstamos similares a los del Banco Agrario, que de mala recordación, fuera del control de la Contraloría, de la Procuraduría. Entonces, acá, digámoslo claro en la mesa, el doctor Juan Pablo habla de elusión y con esto enredamos a los televidentes. Una cosa es elusión y otra cosa es evasión. ¿Qué es evasión? No pagar impuestos. ¿Qué es elusión? Se parece mucho. Es utilizar la ley, dar la vuelta a la ley o tratar de sacar provecho de lo legal. Y solo quiero hacer una observación. Lo legal no necesariamente es ético ni moralmente aceptable. Estoy plenamente... No. Bueno, estoy plenamente... Le doy la palabra... No. A propósito del optimismo, los paraísos fiscales están en vía de extinción porque la información es mejor. Lo que estamos viendo es que conseguir la información internacional de derivados financieros es cada vez más complicado. Yo estoy de acuerdo que la información del sistema bancario estándar es una buena información y se puede compartir, pero a medida que usted va teniendo derivados sobre derivados, es imposible hoy en el mundo seguir la información. Entonces, afirmar que ya estamos a punto o en vía de extinción, yo no sé cuánto signifique vía de extinción de los paraísos fiscales, es suponer que la información que está manejando el mundo financiero se puede conocer. Doctor, El María, problema es que la hay información una- que está manejando el mundo financiero no se puede Hay conocer. una frase en Wall Street dice, perdón. las cosas hay que hacerlas tan enredadas y tan complicadas, lo suficientemente enredadas para que nadie entienda y nadie Pero nos ustedes fastidie. mismos dijeron que hasta hace un tiempo no se manejaban las memorias, que no se manejaba la información y que ahora sí se está manejando. Pues para allá vamos, eso es poco a poco. Yo estoy seguro que seguramente no se van a acabar. Pero yo insisto en el tema de la rigurosidad y en el caso de lo del Banco Agrario le pongo el ejemplo claro. Yo le presto, o usted me presta plata a mí. Yo me le demoro 6 meses en pagarle después de la fecha, pero le pago. Usted me puede seguir llamando a mí que soy una persona mala paga por eso, cuando me Sí, puse al día con sí, su por crédito una y sencilla pagué razón, los Edmer. intereses, Sí. demora. Y qué no bueno, hay ningún banco que Edmer. sea capaz de durante 6 meses, es más, Edmer. es un banco público y lo que hizo Claro. fue recuperar, vea la Gracias cuenta, a la de presión 120. ciudadana. Gracias a la presión ciudadana. No, señor, aquí había Y es una otro tema, fiducia, Edmer. aquí había No, una señor. fiducia. Y es otro tema, pero esa plata vino No, con desviamos del Magdalena. tema, pero ese es- No. Usted quiso desviar el tema. Dejemos No, eso sí, para eso otro para otro programa tema. porque este Entonces, es otro tema. Yo Vamos no usé la palabra banco agrario. Global Education. Toquemos Global Global Education. exacto. ¿sí? Allá quiero ir porque muchas personas que conocieron esta información el fin de semana dicen miércoles. Yo estoy La ahí metido. plata- Debo declarar que estoy ahí metido. La Sí, no, plata no, de la no. universidad de mis hijos, qué susto, va a pasar lo mismo que lo que pasó con el fondo premium de Interbolsa, que tenía la plata por fuera, se perdió, ¿qué va a pasar Bueno. con la plata de Global Education? que está fuera? Buena pregunta. Debo hacer un disclosure, una revelación. Yo tengo a mis hijos, o yo suscribí eso hace más de 20 años en Global Education, y ahí está. Y yo pues, tengo esperanza de que cuando ahorita salgan a la universidad, pues cumplan como han venido cumpliendo. Han venido cumpliendo a los... ¿Y por qué no lo hizo con un fondo en Colombia, doctor Aquí Roberto? no hay fondos No, de... en ese que- momento era un fondo que me vendieron por cuenta del señor Luján, Gabriel Silva Luján, y los vendedores le presentan a uno, mire, esto es una sociedad nueva, colombiana, y así me lo vendieron, doctor Juan Pablo. Que lo ¿Usted haya tenía la opción? cambiado. También tenía ¿Ah? la Y opción. no se tenía la pudo opción. retirar al momento en que supo. Pues, O ya ¿sabe? lo va a hacer. No, yo creo que aquí nos tienen que responder a los usuarios de eso en dos cosas. Uno, ¿en qué invierten los de Global la plata? ¿En dónde está? Cuando usted acá compra una póliza con una compañía de seguros, la compañía de seguros presenta ante la superintendencia la composición de su portafolio. Sudamericana, Seguros Bolívar, ¿sí? Todos lo sabemos. Podemos tener acceso por la red de esa composición.
Cuando supe esto, quise conocer la composición de Global Education y no la encuentro por ningún lado. Entonces eso me preocupa. ¿Sí? ¿Qué hicieron con mi platica? No lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé. De pronto el doctor Esmer, que parece que está muy bien enterado y lleno de rigor, nos puede decir dónde. Pero esa es un vacío que es fundamental, nos lo empiecen a explicar prontamente a los usuarios de Global. Porque pareciera que lo tienen en offshore. Y en offshore la super no se puede meter y eso es supremamente grave. Hasta allá la jurisdicción colombiana no puede llevar la mano y podemos estar desprotegidos de lo que pueda estar sucediendo con esos capitales. En eso yo lo que le diría es que existen los organismos de control y no es al dueño de la inversión el que tiene que andar diciendo. Entonces, ejemplo, buscando dónde está mi platica. Yo llevo mañana una consignación a un banco. ¿Usted cree que yo me voy a poner pasado mañana a ver, oiga, señor banco, ¿usted para dónde llevó mi plata o a quién se la prestó? Qué pena, pero eso no sucede. Existen unos organismos que son los que me garantizan que la a mí me responde la superintendencia plata. financiera, vigilado. Hay un avisito que dice vigilado superintendencia financiera. Y da claro, y menos mal, vigilado superintendencia financiera, da tranquilidad. Global no está vigilado por superintendencia financiera. ¿Por quién está vigilado? Pareciera, y lo estábamos discutiendo fuera de cámaras con el doctor Juan Pablo, las supersociedades debe vigilarla, seguramente. Por competencia residual, seguramente. Por competencia residual, y ojalá empiecen a dar explicaciones de la caja negra que hay en esas inversiones. ¿Sí? Caja negra es porque nadie sabe en qué tienen invertida esa plata. Ni si rentan en dólares o en pesos, si pagan impuestos acá o afuera. Pero es que donde está el tema, volviendo a la palabra rigurosidad, no la puede uno llamar de una vez caja negra porque finalmente ya está haciendo un prejuicio. Si mañana le salen con la explicación, ¿usted qué tiene para decirles? Pues que gracias, que es el derecho que tengo como usuario, hombre. Entonces tiene que retirar la palabra de caja negra. Pues usted le pongo caja roja, caja. En este momento, ¿usted la conoce, doctor Esmer? Veo que usted es muy quisquilloso con las definiciones, pero la gente en este momento es una caja negra. Porque esa es nuestra responsabilidad como periodista, en el caso mío que soy periodista. A mí me toca aferrarme a lo que corresponde. Entonces, por favor, explíquele a la gente qué nombre le ponemos a algo que no conocemos, doctor Esmer. Póngale el nombre que quiera. Lo cierto es que Global Education esta semana sí tendría que estar, ellos ya sacaron un comunicado, ¿verdad? Ya sacaron un comunicado diciendo pues que van a esperar, que los dineros no están en riesgo. Algo un poco genérico. Algo declarativo. Yo no creo que convenga generar un pánico sobre este tema. Me parece muy importante lo que está ocurriendo en el mundo. Y el mundo entero está cambiando. En el momento en el que la administración del presidente Trump logre sacar adelante la reforma tributaria, el mundo va a cambiar. Que vamos a volver a tarifas del impuesto sobre la renta para las corporaciones del 25% y eso va a generar un gran movimiento. Y las personas naturales van a aumentar impuestos, eso es lo grave. A lo que voy con esto simple y llanamente es que hay que mirar también el tema de la moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, como dice el libro de Tipke, que es un alemán al que bien vale la pena leer en estas materias. Tenemos unos problemas muy complejos en el sistema tributario colombiano y obviamente los empresarios buscan también de alguna manera mecanismos de defensa. Les voy a poner solamente un ejemplo. La norma sobre subcapitalización que rige en Colombia desde el año 2012. Esa norma dice, a diferencia del estándar internacional, que el que se endeude en más de 3 veces su patrimonio no puede deducir los intereses por lo que exceda. En el estándar internacional esa norma está ideada para evitar obviamente la manipulación en operaciones con vinculados económicos del exterior. En Colombia la aprobamos de manera general para todos los contribuyentes y Colombia es un país que obviamente necesita acceso al crédito y resulta que cualquier empresario que se endeude más de 3 veces su capital no puede deducir los intereses. ¿Esa norma qué sentido tiene desde la perspectiva de la moral tributaria del Estado? Entonces aquí yo creo que pues, hacer señalamientos es una tentación muy grande, pero me parece que hay que mirar cada cosa en perspectiva y obviamente hay que mirar que en cada caso en particular es ideal que podamos llegar al fondo del tema, descubrir si de por medio hay ilícitos o no los hay, si hay evasión o no la hay, o si hay simple y llanamente el legítimo ejercicio de lo que se denomina las economías de opción, que es la posibilidad que tienen los empresarios y los contribuyentes en general para estructurar sus transacciones y su quehacer cotidiano de tal manera que de ellos se derive la menor carga legalmente posible. Ya que son tan quisquillosos con las definiciones, hablar de legítimo, o calificar de legítimo el que un empresario acuda a instrumentos que le bajen su impuesto frente a lo que no tienen los demás ciudadanos, yo también me parece legítimo porque en Colombia el crecimiento y el desarrollo deriva del ejercicio empresarial. A propósito de los Estados Unidos, Juan Pablo plantea un tema que sí es crucial, es la competencia tributaria entre países. Es una competencia tributaria a la baja. Sí.
Y en esa competencia tributaria a la baja hay dos problemas. Primero, que los paraísos fiscales siguen siendo lo más bajito. Y segundo, que los países tienen unos saldos de deuda brutales. Claro, Trump puede decir, yo bajo impuestos, pero a nosotros nos olvida que el saldo de la deuda pública de los Estados Unidos con respecto al PIB norteamericano es más del 100%. Entonces, obviamente, empezamos esa carrera tributaria, esa competencia, bajar impuestos. Pues los países de la OCDE tienen un saldo de deuda pública sobre el PIB de más del 100% también. Japón está en 200 y pico. Entonces, claro, yo bajo impuestos. El gasto público no está bajando en ninguna parte del mundo. Yo bajo impuestos, el gasto público no baja. Entonces, ¿cuál es la solución? Aumento el saldo de la deuda. Y entonces entramos todos en una carrera tributaria loquísima a reducir impuestos. Entonces, si Estados Unidos reduce impuestos, ¿qué le Nos pasa toca a nosotros, Canadá? Canadá tiene que reducir impuestos, si no se dan las empresas Pero, rentables. doctor Iván, no necesariamente es un problema solamente de deuda, porque finalmente cuando uno baja impuestos dinamiza la economía, mueve los medios de pago, aumenta el Quedamos tamaño con de la ese torta. cuento, En Juan. Colombia curva de la decimos, Pérez, en Colombia decimos, ¿Usted cómo dinamiza más la economía? ¿Bajando impuestos o aumentando cupos en la Universidad Nacional? Esa es la discusión. Yo bajo impuestos, entonces no tengo Universidad Nacional. no, pues necesitamos aumentar el tamaño de la economía y El- dinamizarla. el- En Colombia dicen que la carga fiscal es muy baja si se compara con la de otros países que Claro, compiten con nosotros- resultados de inversión. Lo que pasa es que está altamente concentrada. El problema es que está en cabeza. Pero si de los unos ricos son pocos. poquitos, usted tiene que concentrar Sí, la es que- tributación. Pero es que en esto los no es un ricos. problema de ricos y pobres solamente, Sí, es un yo- problema de Los crecimiento paraísos y fiscales sí desarrollo. es un tema de ricos y Los pobres. problemas Los ricos. paraísos fiscales sí. yo no Mire, creo. Yo estoy Edgar, con plenamente, su comentario me voy a comenzar. estoy completamente de acuerdo con el planteamiento en el sentido de que no siempre, porque entonces, ¿qué hacemos todos los países compitiendo en el mundo Sí, al bajando cero. impuestos? Entonces van a la quiebra o qué? No. El tema es que eso también tiene un efecto dinamizador. Eso no lo hacen porque quieran, ni más, tiene un efecto dinamizador sobre la economía. Ojalá. E incluso de redistribución, porque cuando usted dinamiza la economía está generando empleo. No, ¿Y quiénes son los necesariamente, que trabajan? Pero No, mire, dinamizador, mire. los niveles de crecimiento que tenían las economías de los años 70 eran muchísimo más altos que los de ahora. Y en los 70 los impuestos marginales a la renta en algunos países eran del 90%. Sí, hay Otro- una- Pero otro- con eso que tenía Era usted. otro mundo. Sí, Mira, teníamos, exacto, otro pero mundo. mire, sobre eso, Pero hay entonces- dos componentes para rematar, dos componentes del claro. costo del capital, que es la tasa de interés y los impuestos. A nivel mundial, las tasas de interés están en el 0%. O sea, ya el costo por cuenta de intereses en Japón es el 0, en Europa es el 0, en Estados Unidos estuvo en el 0, ahorita la están subiendo, pero en términos generales es el 0. Bajaron los impuestos y la economía no se dinamizó. Ahora van por la segunda cuota, que es bajar impuestos. Puede que los bajen, sí señor, pero si los bajan y pasa lo mismo que con la tasa de interés, que la economía no se dinamiza, habrá sido un tiro en el pie. Bueno, vamos a hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos yo quisiera que Juan Pablo y Edmer, que están como en la línea de dejemos las cosas como están, que Eso por no ahí pasa va la nada, cosa. sí, eso- Bien. No, tampoco. Sí, eso de los paraísos Por eso ahorita fiscales me es cosa explican. buena. Y eso es más bien Jorge que Iván sigan, y hagan. Roberto, no. que ven la cosa Eso. bien oscura, Haremos la claridad. traten de llegar a un acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer para que esto no sirva para fomentar la evasión, la elusión Y y que al actividades contrario, y actividades ilícitas, y que al contrario esto pueda dinamizar las economías, que es lo que creo que estamos de acuerdo los países necesitan. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Estamos ya en el segmento final de Mejor Hablemos y vamos con los acuerdos, con las conclusiones. Minuto 30 tiene cada uno, Roberto, para tratar de llegar a un acuerdo, porque yo veo varios aquí, y es que esto no se trata de fomentar paraísos fiscales para cometer delitos, para esconder dinero ilícito, para fomentar la evasión y la elusión. Pero entonces, como esto no va a acabar de la noche a la mañana, ¿qué se puede hacer para que no se conviertan en mecanismos de lo malo? Yo creo que con la información que se tiene hoy, la DIAN debe empezar o continuar, porque ya lo ha hecho, sancionando a los que teniendo platas en el exterior no la tenían declarada. Aquí tengo es una discrepancia fuerte con la DIAN, y es que cuando sanciona a alguien, a X o a Y persona, gente además muy connotada en nuestra sociedad,
La persona paga. El problema de la evasión la arregla con plata y se acoge a la reserva tributaria. Es decir, silencio total de la DIAN, no me sapee, que quede entre usted y yo, porque lo arreglé con plata. Aquí necesitamos dar un paso hacia la sanción social, que estas personas que le han hecho conejo a la ley tributaria colombiana empiecen a ser también sancionados desde el punto de vista social, para que haya alguna especie de retaliación y no se repitan estos hechos. Pero en el caso que usted está hablando, que todos conocimos recientemente, De hay los un Panama proceso penal. Papers, claro. Sí. No, resulta que en buena medida gente muy connotada, los Panama Papers, resultaron en el listado, se acercaron a la DIAN, le dicen, señor DIAN, evadí 100 pesos, le pago 300 de multa, pero calladito. Paga y listo. Y a la fecha de 300 hoy... de multa no 11. Listo, 11%. 11%, una cosa... No, hubo unas multas un poquito más fuertes. 11, 12 y 13 fue la Sí, máxima. sí, 13%. no, pero no, eso es respecto al el tema de asinceramiento tributario, pero hubo otras multas adicionales. Sí, sí, Pero el hecho es que con la reserva tributaria usted queda O debajo sea, perfil que y la no pasa DIAN, nada. su propuesta Los de boletee. acuerdo es que la DIAN los boletee, que la Sí, DIAN que los los boletee. sapee, como Correcto, dice así, esa es. Juan Pablo. No, yo, Así para que la gente entienda, porque si no... yo creo que necesitamos propiciar un acuerdo sobre lo fundamental aquí. Lo primero y lo más importante, por supuesto, el secreto bancario también es otra especie en vía de extinción. El mundo está cambiando y los asesores financieros, tanto como los asesores legales, cada vez debemos proceder de tal manera que todo el mundo nos estuviera viendo, que uno pudiera estar asesorando a sus clientes en el Parque Nacional y que lo que uno recomienda es algo que pueda compartirse, porque finalmente no se trata de una ciencia oculta o una forma de oscurantismo o cosa semejante. Otra cosa muy importante, que Colombia siga expandiendo su red de convenios de doble imposición para que sea un país afable, digamos, a la recepción de inversión del exterior, porque yo vuelvo y repito que entiendo que este país sale de las dificultades en las que está, en la medida en la cual sea capaz de propiciar el crecimiento de su economía y el desarrollo, que no es otra cosa que la distribución de la riqueza. Y eso solamente se logra si somos competitivos, si logramos atraer inversiones del exterior o logramos que los colombianos mantengan sus inversiones en el país. En lo que definitivamente no puedo estar de acuerdo, obviamente, es en que el uso de una herramienta per se sea, digamos, reprochable o merezca un reproche jurídico o social. Y finalmente Colombia acaba de terminar un experimento muy importante que fue la ley de normalización tributaria. Ya muchos colombianos declararon sus activos en el exterior y eso pues obviamente era un comportamiento que se subsanaba, digamos, con el pago de unas multas económicas, porque en Colombia el ilícito fiscal en sentido propio no es un delito. No sé si estamos preparados para que lo sea. Me parece que lo que ocurrió... Lo propusieron en la... y anterior en reforma. efecto, en eso puedo estar de acuerdo con Roberto. Me parece que es un tema que hay que entrar a revisar de fondo, pero a lo que sí creo que hay que apuntarle es a tratar de profundizar las raíces de lo que debe ser una verdadera cultura tributaria, que la gente deje de pensar que porque en este país la plata se va a un destino desconocido, Sí, ahí estamos hay llenos de justificación tweets para que no pagar. dicen para qué pagamos Claro, impuestos. y yo creo que Entonces, por, terrible, claro, por ese sí, camino no llegamos por a... ahí no es. Porque el peor impuesto que pagamos los colombianos es la corrupción. Edna. Yo estoy plenamente de acuerdo con que todo el mundo debe pagar impuestos de lo que tiene, porque no es posible efectivamente que solamente a los asalariados, como se sabe cuánto es lo que nos pagan, pues por ahí por la derecha nos descuentan la retención en la fuente y somos los únicos que definitivamente ni podemos decir nada y tenemos que pagar el impuesto como corresponde. Y hasta ahí todo muy bien. Pero efectivamente lo que sí no estoy de acuerdo es con que el hecho de que si hay una norma en que me permite, hay una ley, alguien ha cometido una irregularidad, no está pagando impuestos, está evadiendo, y lo metemos al juego limpio, de ahí en adelante, entonces Legal, no limpio. Entonces haya que salir con el recibo en la mano diciéndole, este es un evasor de impuestos. A mí me pueden poner una infracción de tránsito en la calle y no tiene por qué, además de eso, voy y la pago callado. Ahora no voy es a ir a público. decirle a todo el mundo, oiga, Doctor vea, Renner, ahora aquí es tengo el público. recibo, este Bárbaro. señor es un bárbaro. Hoy es público, hoy las multas de tránsito son No, públicas. se pagó y el señor va a seguir pagando de aquí en Sí, adelante. pero hay eso que es lo más entrar importante. ahí a Bueno, buscar. pero se puede. Jorge Iván. Primero, yo no soy optimista sobre los paraísos fiscales. Seguirán, porque a los ricos del mundo le convienen los paraísos fiscales. Yo no veo en este momento a nivel internacional un ambiente para que se hagan acuerdos serios sobre los paraísos fiscales. Y el otro punto que me parece importante es acabar con esa idea de que los impuestos no contribuyen a la competitividad. Yo no sé en qué momento
esa idea ha ido ganando fuerza. Yo no entiendo por qué. Un país que paga impuestos es un país que puede tener unas condiciones de vida mucho mejor para todos, mejor educación, mejores vías. A mí me da tristeza ver que una ciudad como Bogotá piense que no puede hacer un gran supermetro. Y no lo puede hacer sencillamente porque nosotros estamos contribuyendo. Entonces yo creo que esa idea que se repite una y otra vez, que la competencia se afecta cuando hay tributación, a mí no me parece que sea... Que los impuestos son Claro, un lastre yo no para la creo. iniciativa privada. Bueno, No. se nos Y- va acabando el tiempo. Les agradezco Bueno. mucho a todos ustedes por sus comentarios y por ayudarnos a tener este tema tan complejo un poquito menos difícil, un poquito menos enredado. Y a ustedes en sus casas, muchas gracias también por acompañarnos, por responder nuestra pregunta en las redes sociales de City TV y del Tiempo Televisión. Y los dejamos, como siempre, con un adelanto de la caricatura que será publicada mañana en El Tiempo, impreso en eltiempo.com, la caricatura de Matador. Que tengan feliz descanso, muy buenas noches, esto fue Mejor Hablemos. Mejor hablemos.